Pero esto que viene a continuación, si bien es bien mecánico, porque es seguir paso a paso cómo yo lo voy a resolver, pero tiene una parte en donde, escucha, hay que pensar, ¿ya? Por ahí se nos puede complicar en el sentido de que hay que interpretar. Como no es un software, yo les quiero explicar al tiro, lo que nosotros vamos a hacer es el diseño un poco más a la antigua, ¿ya? Si yo tuviese el software, que lo tengo, yo ingreso los datos, enter, me descubre la curva patrón, la curva manivellana, las capas, los estratos, etc. Y yo le ingreso tiempo de despeje de la falla, profundidad, potencia de la instalación y corriente cortocircuito, ¿ya? Y me da un diseño, y así de simple. O sea, hoy día hacer sistemas puesto en tierra de diseño con software, bueno, no es nada del otro mundo, nada. Pero como lo vamos a hacer nosotros, es un poco más a la antigua, saltándonos sí un paso, que es el paso de los cálculos matemáticos de logaritmos, de A menos B por la raíz cuadrada de no sé qué, y la web. Todas esas cosas, si bien son datos que la planilla me los va a entregar, me los va a entregar en función de antecedentes y datos que yo le voy a proporcionar, información que yo le voy a proporcionar, ¿ya? Entonces yo necesito su máxima atención. Esta planilla no la he subido a la mente de aprendizaje. Una vez que termine la clase hoy día, mientras les paso las pruebas, ¿cierto? Para que usted las revise, yo voy a meterme a la mente de aprendizaje y voy a subir la planilla, ¿vale? Entonces, usted se va a encontrar con una planilla. Yo voy a sacar el que está acá. Ni siquiera la Bien, usted se va a enfrentar, yo esto que está aquí, yo lo voy a sacar todito para afuera, porque no es, esto es parte de un informe que ya hice, pero usted se va a quedar con esa planilla que está ahí, ¿vale? Entonces, planilla, sistema puesta a tierra, clase, INACAP, lunes. Esto lo tengo que hacer toda la semana, ¿ya? Entonces, vamos a abrir la planilla y usted se va a enfrentar con 4 pestañas. Una pestaña de gráfico, de resistencia o resistividad del terreno, resistividad del terreno, cálculo de la malla y la sección mínima, ¿vale? Si usted tiene los datos a mano, cualquiera, porque como fue un puro curso, ¿alguien tiene los datos a mano por ahí? ¿Uno solo? ¿En el grupo WhatsApp? Esa resistividad del terreno es la que fuimos midiendo la otra vez. Esa misma. Y yo les voy a entregar a ustedes, a cada uno de ustedes, una medición distinta de terreno. Tengo muchas, en todos mis años de diseño que he hecho, tengo para pasarle muchas más. Y como tengo los resultados, los voy a comparar con eso, ¿ya? Por eso necesito que usted siga paso a paso, porque los diseños yo los hago como se los voy a explicar a continuación, ¿vale? Entonces, espérense, ¿se ve bien? ¿Sí? ¿Sí? No, le pregunto al negro. Óigame, ya, pero por favor, no podemos, eso quedó grabado, weón. Para el TikTok. Oye, que me dio dolor al tiro. Oye, me vino a cerrar la ventana. Ya. Entonces, fíjense, 4 pestañas, ¿cierto? Acá ya hay un gráfico. Chao. Usted va a trabajar con la resistividad del terreno y en esto que está en amarillo, usted va a poner acá valores 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. La va a llevar completita a 0, la planilla, ¿ya? Y en estos lados que están acá, fíjate que se alcanza a ver bien o la agrando más. ¿Sí? En eso que está acá se ve las medidas que nosotros hicimos según el método Schlumberger.
a 0,60, 0,80, 1 metro, 1,60 m, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 metros. ¿Cierto? Entonces, eso que está ahí tiene que ver con las estacas que nosotros fuimos desplazando. Luego, A, fíjense, ¿se acuerdan que era A? La distancia era entre el eje imaginario 50 centímetros a la izquierda y 50 centímetros a la derecha, que nos daba una distancia de 1 metro. Entonces, ese 1 que está ahí hace referencia que yo en la medición 0,6 tuve las estacas separadas o las fijas a 1 metro. Y en rigor todas estuvieron a 1 metro separadas entre sí. ¿Ya? Si yo hago una variación en el número acá, coloco 2, voy a tener una variación en estos números que están acá. La celda es totalmente abierta, si usted la quiere registrar, la puede ver que ahí está la división, el resultado de la ecuación, que n significa que es la división entre ese número y eso, y le da 0,1. Y que luego esa celda es la resultante de esa por o dividido en 2, y así sucesivamente, ¿ya? Estos valores que están acá no me interesan y no debo tocarlos. Como este es una planilla que sale del software, ¿vale? La idea es que usted no modifique ningún dato acá, porque si no la planilla pierde valor. Yo le sugiero que cuando la suba al ambiente de aprendizaje usted haga una copia madre y que cada vez que necesite hacerla, copie esa y hace su trabajo. Si piensa que se equivocó, la pasó a llevar, cualquier cosa, se deshace de esa planilla y vuelve a copiar la planilla original, ¿vale? Bien, y luego la resultante que está acá es la que va a darnos los puntos acá en el gráfico. Yo ahora que saqué todos los datos a 0, ¿cierto? El gráfico se fue a 0. Lo que yo estoy buscando acá es la curva de terreno, la curva patrón. ¿Cómo se comportó el terreno con las mediciones que yo hice? ¿Para qué? Para luego, en una plantilla que se llama curvas Money-Orellana, ¿cierto? En este caso, Money-Orellana, INACAP, le voy a poner. Yo cada vez que hago un diseño agarro esta carpeta, borro los datos y vuelvo a hacer mi diseño. O sea, no hay nada aquí extraño ni de otro mundo. Pero acá, yo de manera muy altruista, porque yo iba a cobrarles por esto, les voy a regalar en AutoCAD todas las plantillas Money-Orellana que existen. Y están ni siquiera en desorden, están orientadas por familia. Familia se refiere a el tipo de letra. Por ejemplo, esta es la familia K, esta es la familia Q, esta es la familia A, la familia HK, que es una familia compuesta, HA, KH, KQ y la QH, QQ, etc. ¿Ya? Bien, entonces están orientadas por familia, ¿vale? Pero para buscar cuál corresponde acá según el gráfico que yo voy a terminar aquí, son 128 planillas. Existe un método, pero vamos a irnos por partes, ¿vale? Yo lo primero que tengo que descubrir, ¿se vos bien acá? Hola. De ahí se consigue el video porque ya partí con una introducción. Yo lo primero que tengo que descubrir, ya de ahí saluda, hombre. Yo lo primero que tengo que descubrir acá, ¿cuál es la curva patrón? ¿Cuál es la curva que corresponde a ese tipo de terreno? Ojo, y aquí es súper importante que ustedes se dan cuenta que ustedes aquí van a descubrir curvas perfectas, con una orientación de ese tipo, con otras de este otro tipo, con unas que tienen una curvita baja y hacen esa curva. Eso es perfecto. Para Money-Orellana, lo más probable es que mi curva patrón sea imperfecta. Yo tengo que dentro de esa irregularidad determinar a cuál corresponde de esta familia de Money-Orellana, ¿vale? Nunca esperen encontrar una curva tal cual, una curva por ejemplo de esta familia QK que tenga estas características, 1, 2, 3, que les dé esa forma. Puede darle una semejanza, pero jamás les va a dar, y si les da, una hueá que fue eso, lo da tiro, porque no se da nunca, ¿ya? Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es este gráfico darle una forma. ¿Y cómo le damos una forma? En donde esté en amarillo, en la celda H, en esta que está acá, usted ingresa los datos tal cual. Y ahora yo lo escucho. 0,6 es igual a 40,9. 40.9. Sí, 17 abajo. Después 8.77. 3. 2,08. 1,51. 1,22. 0,94 y 0,72.
Perfecto. Se cumple con la lógica de que, le voy a poner en 30 semanas. Se cumple con la lógica de que hicimos a lo menos 8 mediciones, en rigor hicimos 9, que es una de las dos condiciones, y la otra condición es que encontramos dos valores bajo el valor 0. Perfecto, entonces quiero creer que las mediciones que se recogieron en el terreno, además por la característica que van de más a menos, deberían estar a 2. Ok, ¿cierto? Entonces yo me voy a ir al gráfico y voy a descubrir esa curva. ¿Ya? Listo. No hago mucho. Yo voy y descubro esa curva. ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a hacer lo siguiente. Yo tengo que ir a saber a cuál de todas estas familias corresponde 128 curvas. A cuál de todas esas familias corresponde esa curva que encontramos allá. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo haría yo en rigor? Te puede encontrar otra metodología. Yo le estoy explicando el paso, tal vez usted es más genial que yo y busca otra manera de hacerlo. Yo voy a imprimir esto, como no es un software, yo esto lo voy a imprimir, ¿cierto? Pantallazo, y lo voy a traer acá, lo voy a copiar. Lo voy a escalar y lo voy a hacer un poquito más chico. Se lo voy a presentar a las curvas Mona y Orellana. Esto le voy a decir, ojo, esta curva que está acá, que es la que me da de la planilla del software, tengo que identificarla acá en este grupo de 128 curvas. ¿Bien? Pero, ¿cómo lo voy a hacer? Para no estar dando la cacha tanto rato, yo voy a identificar lo siguiente. Y aquí voy a abrir esto un poquito más y me voy a parar. ¿Cuántas mediciones hicimos? 9. Ya. Entonces, ese es el primer punto importante. Voy a usar el plumón rojo. Quiere decir que son 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ojo, o sea, la curva es esa. Que vaya hacia abajo es porque acá, como no ingresé más datos, la planilla o el gráfico se fue a 0. Este es el primer error que cometen los chiquillos cuando hacen diseño. Creen que la curva tiene esta forma porque va hacia allá. Acá se fue hacia allá porque no ingresé más datos simplemente. ¿Cierto? Por lo tanto, trazo la línea con los puntos. Perfecto. Son 9 puntos. ¿Qué característica tiene esa curva? Esa curva tiene esa forma así. Y ahí yo la puedo hacer infinita para allá porque yo sé que se fue para allá. ¿Cierto? Ya no, la curva está totalmente definida. Si yo hubiera hecho esta y no hago esas dos, acá la curva pudo haber seguido para allá. O si yo hago esta y no hago la última, se pudo haber devuelto. En este caso, con 2 bajo 0, la tendencia ya se definió que va hacia arriba. Ahí se cerró la curva. ¿Vale? ¿A qué familia pertenece? Yo primero tengo que identificar si pertenece a una familia simple o una familia compuesta. ¿Qué sería una familia simple? Fíjate, una familia simple es aquella que está compuesta por una sola letra, la H. Esta es una familia simple, la K, una familia simple, la Q, una familia simple, la A, una familia simple. Pero acá hay una familia que es compuesta, porque tiene 2 letras. Estoy hablando de esas letras que están ahí, ¿vale? Entonces yo necesito saber, primero, ¿es una familia simple o es una familia compuesta? No tengo idea, ¿cómo? Yo ahora voy a recién a definir ese punto. ¿Me dan un segundo? Dígame. Sí, en clase, pero cuénteme. Ah, pero pasó ahora, ¿verdad? Porque yo le había dicho que si podía entrevistarla. ¿La puede entrevistar? Ah, pero no me dijo que iba a pasar ahora. Bueno, véalo, ahí me cuenta. Ya va eso. Puta, me moví, no me dé. Ya. Ponte tu queja. ¿Ya? Ahí estoy con la curva. Es más, la voy a sacar. Ya no me interesa verla ahí, la voy a revisar ahí. Yo necesito saber si la familia es simple o es compuesta. ¿Vale? Pero ¿cómo yo hago eso? Hay un truco. El truco es el siguiente. No es tanto truco. Yo defino los puntos. A este que está acá le voy a llamar P1. ¿Vale? Donde se genere un quiebre, yo le voy a llamar P2, P3 o P4. Por ejemplo, acá hay un quiebre. Acá la curva hizo eso y después se fue para allá.
Por lo tanto, acá hay un P2. Y luego la curva se fue hacia arriba y hay un P3. O sea, no existe un P4. Por ejemplo, si la curva hubiera hecho algo así, tal vez, yo acá tengo un P1, un P2, un P3 y un P4. ¿Se entiende, no? ¿Por qué? Porque yo hubiera tenido acá un punto inicial y el punto final siempre van a ser un P. Por lo tanto, siempre tengo dos. Pero acá yo tengo un quiebre acá y un quiebre acá. Por lo tanto, yo tengo P1, P2, P3, P4. Pero en rigor yo acá no tengo un quiebre. Yo acá tengo una cosa que hace esto y después se va para arriba. No hay un quiebre, ¿cierto? Hay una continuidad en la misma línea para luego seguir. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué digo yo? Yo tengo que decir entonces que para descubrir si la familia es simple o compuesta, yo lo sé al tiro. Yo sé que la familia es simple porque sé de solo 3 puntos. Por lo tanto, sale de una familia de una pura letra. Ya, por lo menos, despejé la posibilidad entre 128 a 80 curvas menos, al tiro. ¿Cierto? Porque son más las familias compuestas que las familias simples. Por lo tanto, ya definí la primera cosa. ¿Cómo lo sé? Porque tiene solo 3 puntos. Si hubiera tenido 4 puntos, es una familia compuesta, o sea, sale de una familia de 2 letras. Y en ese caso, yo elimino en la posibilidad la familia simple. ¿Vale? ¿Y cómo yo defino esto? Muy simple. Usted dice que P1 es, en un gráfico imaginario, P1, si yo dibujo un gráfico aquí, de valores, no solamente, es mayor o menor que P2. ¿Ah? Menor, porque está abajo. Es un gráfico esto, ¿no? Entonces P1 es menor que P2. ¿Y P2 es mayor o menor que P3? Es menor también, ¿cierto? Por lo tanto, esa es la característica de la curva. ¿Se entiende? Esta no tiene nada que ver, pero si yo hubiera analizado esta, yo hubiera dicho que P1 es menor que P2 y P2 es mayor que P3 y P3 es menor que P4. Y ahí hubiera estado la característica de esa curva. ¿Vale? Hasta acá. Porque si usted entiende esto, tiene el problema resuelto. Acá está resuelto el usted. ¿Estamos bien? Sí. Ya. Entonces, fíjate en esto. Yo voy a poner la pizarra. La familia me sale que es P1 menor que P2 y P2 menor que P3. Esa es. Voy a borrar la pizarra para seguir proyectando acá. Listo. No olviden esto que está acá. Entonces, ¿yo qué voy? Yo me voy a este gráfico. Yo acá también les tengo, o sea, no es que yo se lo tenga, sino que yo lo uso dentro de mis diseños, ustedes van a aprovechar el resumen mío. Yo tengo acá agrupadas las familias compuestas y con las posibilidades entre P1, P2, P3 y P4. Mayor, menor, menor, mayor, menor, etc. ¿Ya? Y además tengo colocado o posicionado las familias que son simples, o sea, de 3 puntos. Entonces, yo voy acá y busco una que sea menor y menor. Entonces voy y digo, la tipo H es P1 mayor y menor, no coincide ese algoritmo. La tipo K es menor y mayor, no coincide ese algoritmo, no pasa nada. Adelante, por favor. Cuidado con ese que estamos grabando. Después tenemos la tipo A, menor y menor, perfecto, y la tipo Q que es mayor y mayor. O sea, podríamos decir que la familia, esta es la curva patrón, y pertenece a la familia tipo A. Perfecto. Entonces, ahora yo busco esa curva, ya no la busco en 128 curvas. Yo voy a las tipo A, que son las que están acá, que están ordenaditas. Entonces, ¿qué hago yo? Las copio, es como yo lo haría, y las aparto y las saco para acá. O sea, de todas esas que están ahí, yo reduje la búsqueda a estas que están acá.
Y si te das cuenta, la curva, en rigor, el tipo de curva que yo estoy buscando, la que estaría acá, tiene cierta relación con alguna de estas. No con todas, pero con algunas, ¿o no? Si yo me hubiera equivocado en la curva y digo que es una tipo Q, ponte tú una tipo H, me hubiera dado una curva así o una curva así, ¿y esa se parece? Para nada. O sea, hacer el ejercicio de igualar P1, P2, P3 buscando si es mayor o menor, me simplifica inmediatamente en el tipo o familia de curva. ¿Cierto? Porque la encontré al tiro. Ah, perfecto. ¿Qué hago yo? Yo voy a mirar mi computador. Yo ahora voy a hacer lo siguiente, pero es como yo lo defino, ¿cierto? Yo acá tengo un bloque con varios puntitos. Yo voy a explotar este bloque y voy a llevarme este puntito que está acá y lo vamos a colocar más grandecito o más chiquitito posible. Yo voy a jugar con los tamaños. Y me voy a ir entonces y voy a colocar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ya? Y ahora ¿qué voy a hacer? Como no lo estoy haciendo con el software, lo estoy haciendo un poco más a la antigua, voy a tirar una línea entre los puntos. Ahí. Bien, entonces ahora yo qué voy a hacer, voy a sacar esa curva para afuera, la voy a posicionar ahí. Esa que está ahí me quedo muy encima, yo la puedo mover, aquí no hay problema, necesito que me quede un poco mejor orientada. Lo importante es que no salga, que no pierda esta altura, no tiene que perder, o sea, si yo la muevo la tengo que desplazar en ese eje, no la puedo desplazar ni para arriba ni para abajo porque ya pierdo la forma de la curva. ¿Y yo por qué la estoy moviendo? Simplemente porque me quedo muy encima ahí, yo necesito hacer una superposición en la plantilla algorítmica. De hecho, antiguamente, los que somos más viejos, a lo mejor los que estuvimos en el liceo, cuando se nos enseñó esto, lo hacíamos con una plantilla logarítmica en papel grafo o papel adiamantado. Si alguien se acuerda o alcanzó a trabajar con ese papel. Y hacíamos una superposición, entonces la curva, nosotros justamente, como no es perfecta, no nos iba a dar, entonces teníamos que irnos moviendo en ese papel que era transparente hasta que encontrábamos la curva, ¿vale? Que es un poco la hoja logarítmica que está acá arriba. ¿Alguien se acuerda? Entonces, estoy muy viejo yo. ¿Alguien trabajó con una hoja logarítmica o no? ¿Quién trabajó con una hoja logarítmica? ¿Usted? Puta que somos pocos los que estamos quedando de esa vieja escuela. Con la hoja logarítmica, a lo que había que hacer, yo la tengo acá, no la voy a usar, pero yo la tengo acá para mostrarla. Y esta hoja logarítmica que está aquí era una hoja que estaba en papel adiamantado, no me acuerdo ya cómo era el nombre, y uno la podía desplazar, se podía mover, y ahí buscaba hacer los gráficos en ecuaciones, qué sé yo. Bien, bueno, ese fue el momento de nostalgia. ¿Yo qué voy a hacer ahora? Voy a hacer lo siguiente. Voy a tirar una línea un poquito más alta de lo que está o donde termina esa y un poquito más larga de donde termina esa allá atrás y la voy a hacer hacia abajo también para que genere la forma de un gráfico que vendría siendo ese gráfico que está ahí. Entonces le voy a dar también el color y la misma proyección. Entonces ahí está mi curva, ¿cierto? Y esa es mi curva de terreno. Esa es mi curva de terreno. ¿Yo qué voy a hacer ahora? Bloque, curva, terreno, INACAP, patio. Por decirle algo, porque la quiero guardar. La voy a seleccionar y le voy a dar OK. Listo, y ahí está mi curva. La voy a tomar, ¿cierto? Y voy a ir a hacer el ejercicio como si esto fuese un papel adiamantado. Y voy a intentar encontrar, voy a agrandar un poquito, cuál de estas tiene la mejor proyección de parecerse, ¿cierto? Y la voy a seleccionar. Por ejemplo, con un círculo. Yo diría, a simple vista, que esa tiene muchas posibilidades de ser una curva. ¿Sí o no? De acá, yo diría que esa. De acá, yo podría decir que, si usted no está de acuerdo conmigo, me dice al tiro que no
está de acuerdo y nos agarramos con esa. Yo diría que esa y yo diría que esas dos de hecho. No importa, vamos a seleccionar varias. ¿Cierto? Se trata de eliminar. Y si están de acuerdo, esa no se parece, ¿cierto? O es la que menos se parece, en rigor. Yo la voy a sacar. Y la voy a eliminar para que no moleste. ¿Cierto? Dije que esa tampoco, así que la vamos a eliminar. Esa tampoco. No puedo enseñar la parte lenta. Esa tampoco. Y esas dos sí. ¿Ya? Listo. Yo, ahora, con lo que acabamos de hacer, el margen de error de su diseño se transforma casi al 1%. O sea, es muy mínimo. O sea, usted elige esa o la que sea, y su diseño ya no tiene mayor diferencia entre sí. ¿Vale? Pero igual así vamos a intentar ser lo más riguroso posible, ya que no lo estamos haciendo con el software, porque el software sin duda que no hubiese dado la mejor curva o la curva que tiene la mejor predicción. Por ejemplo, ¿cuál creen ustedes que podría o debiera ser la curva que mejor represente a esta curva patrón? La cuarta. Yo diría que estas dos no, por el hecho de que esta tiene este pequeño quiebre, ¿cierto? Y esta nace y se va inmediatamente para arriba. Si bien tenía una buena proyección, yo ya más finamente diría que estas dos me atrevería a decir que ya no tienen la mejor chance entre sí, ¿cierto? Entonces ya quedan 4 solamente. ¿Qué pasa acá? Esta, cuéntame, yo ya tengo la elegida, para mí esta es la curva que corresponde a ese diseño, pero no sé ustedes, ¿qué les parece? Ahora, si elige esta, como les digo, tampoco pasa mucho, ¿sí? Lo que yo voy a evaluar, y lo que importa, y de hecho si usted tiene dudas, no puede hacer las 4 veces el mismo informe, y se va a dar cuenta que los valores no van a variar mucho ya en el diseño de la malla. Lo que se va a evaluar es que usted elija, primero que identifique bien la curva patrón, esta, que después identifique bien la familia Mona y Orellana, y que en virtud de aquello intente, ahí ya la palabra acá cambia, no es que encuentre, sino que intente ubicar la que mejor proyección a su juicio tenga. Pero si usted me dice que es una de la familia Q, siendo que yo sé que es una familia A, está totalmente mal. ¿Se entiende? Así se va a evaluar esto, porque no lo estamos haciendo con software. Pero sin miedo a equivocarme, yo diría que la plantilla que mejor representa esta función es esta que está acá. Bien. Para avanzar con eso, la vamos a bajar como tal. ¿Sí? Vamos a sacar eso y vamos a sacar eso. Listo. Vamos a mirar. Ahora, ¿usted qué va a hacer? Usted va a ir y va a abrir el archivo en Word, que yo también le voy a entregar, informe sistema puesta a tierra baja tensión, INACAP lunes. Y lo vamos a abrir, porque esto se va a trabajar en paralelo. Usted acá, seguramente, cuando yo le pida hacer el informe, le va a poner INACAP CDRENCA, colocará el logo INACAP, o sea, no pide que yo le haga toda la pega, yo le voy a regalar una plantilla en Word de cómo se hace un sistema puesta a tierra. Usted tiene que adecuarla a el trabajo práctico que va a desarrollar. ¿Qué cosas tiene que cambiar o cambiaría? Por ejemplo, informe de resistividad de terreno e informe de diseño de sistema puesta a tierra baja tensión proyectada. Y acá yo le pondría el nombre, ¿cierto? Entonces, esto que está aquí es algo que ya sí o sí usted tiene que cambiar. Comuna. Acá probablemente esto sea RENC, ¿cierto? Y acá trabajo práctico, INACAP, la cuestión, no sé, ahí le buscaremos un nombre, pero es lo que usted irá encontrar. En la imagen probablemente usted va a ir a INACAP CDRENCA o va a buscar una de las fotos que probablemente tomó del momento en que hicimos el diseño, ¿cierto? Tal vez vamos a tomar esa fotito, porque esta no es del momento de las mediciones, sino que es del lugar donde estamos trabajando con el diseño,
y la pegar ahí. ¿Sí? Estamos dándole la estructura, no estamos haciendo ningún diseño, pero le estamos dando la forma a nuestro informe. Cuando me toque pedirle un informe, chiquillo, tiene que ser lo más profesional posible. O sea, voy a sumar los dos informes en una pura nota. Y lo va a hacer usted, no es una prueba, no es nada, lo va a tener mucho tiempo hacerlo en su casa, tranquilo, que sí. Por ende, yo necesito el máximo profesionalismo, o sea, es un informe que usted se lo está entregando a su jefe, a su supervisor, a la empresa, el que sea. Entonces, bien ordenado, bien escrito, bien estructurado, orientado a la izquierda, justificación, las cosas, etc. ¿Bien? Por eso que yo lo quiero hacer paso a paso y con toda la parafernalia que por lo menos yo le coloco. Después especialistas preparó, señor Carlos Pérez, ingeniero, y usted será Juan Perico Los Palos, técnico superior eléctrico, el título que vaya a sacar, me parece, o alumno, estudiante del más grande, no sé, ahí usted verá qué nombre le coloca, ¿ya? Y octubre, y ahora nosotros estamos en noviembre de 2024. El índice es un índice que está ya autoformateado, así que usted acá no tiene que hacer nada. Pero si usted hace un cambio acá, por ejemplo, introducciones, o escribe cualquier tontera, después usted va al índice y le pone botón derecho, actualizar campo y toda la tabla, y le va a actualizar tanto las hojas como el mismo nombre que usted haya escrito en el título. ¿Ya? Así que por eso el índice no tiene que tocar. Introducción. Y después dice, el presente documento tiene por finalidad presentar los resultados obtenidos de las mediciones de resistividad de terreno y cálculo para el diseño del sistema de puesta a tierra en baja tensión requerido para la obra denominada, y ahí entonces usted le tiene que poner el nombre de la obra denominada y veremos cuál es el nombre, el famoso nombre ese. Ubicado en, y usted aquí tiene que colocar la dirección que corresponda, por supuesto, al proyecto, ¿vale? El ítem 2, antecedentes. Este dato usted lo tiene que manejar. En este caso, nosotros podríamos decir que fue el lunes. ¿Cuándo fue? El lunes 04 de noviembre, yo estuve de santo ese día, nadie me saludó, de 2024 a las 19 pm. ¿O 19? No, yo soy riguroso. Si la web fue 19. Ok, se un video después, el primero para el 7. Después, ¿cuántos grados habían ahí? 23 grados Celsius. 23 grados Celsius, gracias, yo lo voy a corroborar ese dato. Y acá, este nombre que está acá es el mismo nombre que usted le coloca acá arriba. La ubicación es el mismo nombre que usted le coloca acá arriba. Altura sobre el nivel del mar. ¿Por qué este dato es importante? Porque nosotros dijimos que el RIC, o todos los RIC, los 19 pliegos técnicos, ¿cierto?, eran válidos hasta 1000 metros sobre el nivel del mar, ¿cierto? Entonces, por ahí usted se puede ir a alguna aplicación. Yo generalmente uso Google Earth y escribo acá la dirección, entonces pongo Bravo de Sarabia. ¿Qué número es? Ya, renta. Ok. Ahí está Bravo de Sarabia. Aquí está la sede de Renca y nosotros hicimos la medición, creo que ahí. De hecho, ahí nos vemos nosotros, ¿no? Entonces, fíjate que allá abajo dice altura, al ojo, elevación, ¿cierto? Donde yo me coloco, o sea, si estoy acá en el techo, si yo estoy acá arriba en el patio, y altura al ojo es como yo estoy viendo, yo estoy mirando esto a 783 metros allá en la esquinita, ¿cierto? Pero yo acá estoy a una... ¿Dónde está? Ahí. En el patio estoy a 512 metros. Metros más, metros menos, y lo importante es que valide que no estoy sobre los 1000 metros sobre el nivel del mar, ¿cierto? Listo. La orientación de la medición fue de norte a sur, si no me equivoco. Y el profesional a cargo de la medición, en este caso su nombre, ¿cierto? Y ojalá con su root, para poder identificarlo bien cuando tenga que colocar la nota. Y ahí tenemos entonces la etapa 1 y la etapa 2 listas, que son cosas más técnicas, ¿sí? Voy al punto 3.
Registro fotográfico. Usted acá coloca una o dos fotos, no es más que eso, pero un registro fotográfico como aparece ahí, con el instrumento posicionado en la tipo de medición, porque podríamos estar midiendo caída de potencial y eso son 3 estacas. Yo lo que estoy validando es que hice una medición en función del método de Schlumberger, ¿cierto? Sí. Perfecto. Entonces colocaré ahí la foto. Después el instrumento utilizado, en este caso usted va a bajar los datos que están acá porque corresponden a mi instrumento. Pero si usted el día de mañana tiene otro instrumento, o se consigue, o compra el suyo, lo que sea, según esta estructura usted le coloca los datos que correspondan a su instrumento. ¿Sí? La normativa aplicada siempre un informe, este es un informe tipo C. Y el punto 5 tiene que hacer referencia a la normativa a la cual yo apliqué para hacer el estudio conforme. En este caso, normativa chilena, decreto supremo número 8, los pliegos técnicos que hacen referencia al número 6, y cuando la normativa chilena no sea aplicable o no sea concreta en una resolución, tendré que aplicar las normativas internacionales, que es lo que dice el RIC 6 al inicio. ¿Bien? Listo. Acá empieza un poco la magia. Resistividad de terreno. Los valores de resistividad de terreno utilizados en el cálculo se tomaron de las mediciones de terreno según la configuración utilizada de Schlumberger. Colocamos ahí. Y acá va una imagen. ¿Qué imagen? Usted va a borrar esa, se va a devolver al Excel, ¿cierto? Y en rigor sería esa, pero yo acá la tengo mucho más bonita, la tengo más... Los datos que están acá, yo eliminé algunos que no eran necesarios visualizar y la dejé acá, los 40,9, los 17, etc. están acá. Entonces yo voy a tomar esta que está acá, hasta la medición 9, sin duda, que fueron las que yo utilicé. Copio, me voy para acá y lo voy a pegar como una imagen, para que no se distorsione. Listo. ¿Ya? Y luego le digo que con estos resultados se grafican a continuación en una base log logarítmica los puntos de resistividad de terreno y distancias para luego proceder a comparar con curvas patrones y determinar el número de capas, la resistividad y el espesor de las capas. Entonces acá va título, curva de terreno. La curva de terreno en este caso no es esa, yo la voy a eliminar, ¿cierto? Y la curva del terreno en este caso es esta que está acá, ¿cierto? Esa curvita que está ahí. Entonces lo que yo voy a hacer, simplemente para dejarla un poquito más monona nomás, fíjate lo que voy a hacer. Yo voy a copiar esta misma que está acá. Esta la voy a llevar a una escala que se pueda y debe. Escucha, vamos a hacer. ¿Ya? Ahí estaríamos. Entonces, tiene la misma o eventualmente va a tener el mismo tamaño. Voy a intentar que partan en el mismo punto. O sea, yo con esto soy súper cuadrado, soy súper estructurado, chiquillos. O sea, aquí esta cuestión a mí a veces siento que tengo hasta un toque con esta weá, porque siento que tengo que ser o rayar la perfección. Entonces voy a buscar las dos y voy a hacerle la misma composición. ¿Qué voy a hacer ahora? La voy a imprimir, pero la voy a imprimir en PDF. La traigo de estos puntos a este punto, le doy OK, plotear, lo guardo donde tenga mi carpeta, en este caso en la carpeta de ustedes, segundo semestre, sistema puesta de tierra, diseño, curva, patrón. Seguro lo voy a poner porque seguro voy a hacer más. La imprimí y lo que voy a hacer entonces, me voy a ir a la carpeta, la voy a abrir, la voy a girar. Perfecto, sí, soy súper guayado en esto. Le voy a dar el mismo tamaño, 65%, voy a imprimir y la voy a intentar agarrar en los mismos extremos. Me voy a ir a mi informe y la voy a pegar como imagen. La voy a checar ahí, después la juego un poco. Entonces tengo la curva de terreno. Luego
Acá voy a hacer lo mismo, pero con la curva monediana, la curva real, la curva que me dio. Voy a ir a eso, ok, imprimir, plotear, curva patrón, y esta es curva monediana, 0,1. Voy acá, curva monediana, giro al 65% para que me quede el mismo tamaño, imprimo y acá intento encontrarla, ojalá los mismos extremos que busqué la otra. Me voy al Word, la pego y ahora lo que hago es intentar dar más o menos el mismo formato, tamaño. Entonces voy a ir ahí, poner un poquito más arriba, la puedo sacar, esta parte más acá y yo podría decir que ahí ya tengo la curva terreno y la curva monediana. ¿Y se parece o no? O sea, ustedes tienen que parecer, o sea, esa es la idea. Pero de nuevo, encontré una curva que no tiene por qué ser idéntica, pero tiene que tener la estructura, ¿cierto? La base. Bien, ¿y ahora qué voy? Voy con esto que está acá. Ese valor que está ahí sale de acá, pero para que eso salga acá, y acá viene la magia, usted tiene que meter los datos de la curva. En este caso nosotros encontramos una curva que es la tipo A11. Entonces yo voy a escribir acá, familia, curva A11. Simplemente para que yo después, cuando me toque hacer revisión o quiero verificar la malla, saber y no tener que volver a hacer todo el proceso, sino que yo, la curva A11 es la que yo elegí, estoy tranquilo con eso porque sé que lo elegí bien. Y se viene la búsqueda. Luego, los factores de la curva vienen acá, en esos que están ahí. ¿Y qué factores tiene la curva? 1, 10, infinito. ¿Ya? ¿Qué significa eso? El valor 1, el valor 10 y el valor infinito es un valor 0. Es un valor que en rigor no tiene una capacidad, no tiene un peso. Pero yo como es un Excel no le puedo poner 0, porque si le coloco 0, un Excel me da un error. Es como una ecuación matemática. Entonces le voy a poner 0.01. ¿Cierto? O 0.1. Ahí está. Tengo que darle un valor. Tengo que mostrarle un valor a la celda. ¿Sí? Me voy a ir al diseño. Y yo voy a decir que en mi diseño, para esa malla, el largo en X, largo en Y, que es lo que yo estoy acá, o sea, largo en X, que sería el rectángulo, una malla en metro de 6x6, yo voy a partir con una de 2x2, con una malla de 2x2 me da una resistencia final de 0.86 ohms. Este valor que está acá, yo lo tengo copiado de acá abajo, del resultado de esta ecuación que está aquí, ¿cierto? Pero para no estar bajando ni subiendo a cada rato, le hice igual a esa celda y me la traje arriba. ¿Por qué? Porque yo quiero saber, acá yo sé que la malla es buena, porque el terreno es maravilloso. O sea, coincide que un terreno que es un patio, que es un pasto, que todos los días lo saturan en agua, que lo riegan, que seguramente le tiraron tierra de hoja, que le hicieron un tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo con una malla de 2x2 encuentro una resistencia final de menos de 1 ohm. Y tiene valor porque además mi primera medición fue menor a 50 ohm metros. O sea que está muy por abajo de un parámetro normal en la región metropolitana. O sea, porque yo hice la medición en un terreno ideal, prácticamente. Y ojalá que ahí mismo salga la malla. ¿Se entiende? Entonces, si el valor acá no me hubiera dado un valor deseado, yo hubiera tenido que acá jugar con el diseño. Ya haberle dicho 4x2, 4x3, 4x8, etc. Y a medida que yo agrando el área de la malla, el valor se va achicando. ¿Cierto? Si no me hubiera dado un valor tan bueno y me hubiera dado un valor distinto, y yo con una malla, estoy haciendo un supuesto, de una malla de 2x2, me hubiera dado una resistencia de 18 ohms, ¿estaría ok eso? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cierto? Usted podría decir que está ok, pero recuerden una cosa, una malla se degrada 1 ohm por año. ¿Y cuántos años tiene que durar una malla según el diseño y el criterio C? 15. Y si yo estoy diseñando una malla que es nueva, tengo que asegurar que dure a lo menos 15 años. Y si yo tomo como lógica 1 por año,
O sea, cuando yo diseño, tendría que a lo menos asegurar un valor igual o inferior a 5 ohms. O sea, si yo estoy diseñando y me da un valor de 18 ohms, si en virtud yo hoy día estoy ok conforme a la normativa, en 2 o 3 años más puedo quedar fuera en el momento del diseño. Ojo con eso. Cuando yo contramido una malla y me da ese valor, bueno, nada más que hacer, está dentro de norma que sea, pero si yo estoy en la etapa previa de diseño, tengo que asegurar esa situación. Tengo que ponerme en esa situación, que la malla eventualmente el sistema no va a cambiar y que tiene que durar al menos todo ese proceso, todo ese tiempo. ¿Ya? Profe, una consulta. Después de estos 15 años, ¿tendrá que hacer otra malla? Después de esos 15 años te podría hacer un refuerzo a la malla, y si yo hago un refuerzo a esa malla, ¿cuál es el valor que yo tengo que encontrar? Menos de 5. Menos de 5. Porque ahí yo, la malla a los 10 años yo la mido y tiene 10 ohms, y yo digo, ¿sabes qué? Pucha, estoy muy justo, voy a crecer, voy a hacer un refuerzo. Y usted toma esa malla de 10 ohms que midió y se imagina otra y busca un valor X y hace una ecuación de 3 y busca la malla que necesita para que cuando la una a las dos, el valor ahora vuelva a estar bajo 5 ohms. ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto. Ojo que el diámetro del conductor no tiene nada que ver con el valor de la resistencia de la malla. Porque usted me podrá decir, yo lo único que he estado haciendo acá es jugar con el área. 2x2, 2x3, 4x4, etc. No me ha interesado todavía el diámetro del conductor. Porque el diámetro del conductor no tiene mayor influencia en la resistencia del sistema. El diámetro del conductor tiene que ver principalmente con la capacidad que va a tener ese conductor para resistir un cortocircuito, pero no para adherir o tener la capacidad de tener un valor inferior o superior en el valor de ohm. ¿Se entiende? Entonces, si yo digo que una malla de 2x2 está ok, la dejo. Si a mí me deja tranquilo y conforme, 2x3 va a bajar más, 3x3, o sea, para eso yo diría que una malla de 3x3 ya sería mucho. Yo le daría una de 2x2 y estaría ok. Yo cierro ese número, y una vez que yo cierro ese número, este dato que está acá se cierra. Porque yo cada vez que modifico la malla o el diámetro, estos valores cambian. O sea, aquí también hay una fórmula. Yo no quiero enseñarle a inventar la rueda, ni la pólvora. No se trata de eso, creo yo. Lo que tenemos que aprender en esta asignatura es a comprender un diseño, a saber a diseñar en función de la lectura de datos. Pero una cuestión matemática como la que puede haber ahí, si bien es importante, pero a mi juicio, como yo lo veo, no es tan trascendental a la hora de hacer un diseño, ¿ya? Yo lo digo porque cuando a mí me tocó estudiar esto en la universidad, me hicieron hacer los cálculos a mano. Pero la verdad es que no siento que por ahí vaya la mano. Yo no siento que ustedes tienen, o el alumno tiene que comprender más lo que está haciendo, que hacer una buena o una mala matemática. Por ejemplo, yo podía entender todos los prejuicios que tenía un sistema puesta a tierra con la normativa anterior y las cosas que tenía que contener, dónde la tenía que instalar, el chicote, entendía por qué tenía que hacer un sistema puesta a tierra, entendía lo que ocurría con un cortocircuito en la malla, qué sé yo, pero me equivocaba en un algoritmo en la calculadora y se me iba todo al traste porque me sacaba un rojo. Y creo que no es la función en el ciclo que estamos de esto. O sea, tú metiste los datos a un software y ni siquiera te da los cálculos, te da resultados, ¿ya? Entonces, lo que insisto, quiero que, o como yo voy a ver esta asignatura, porque puede tener una diferencia tal vez con el otro profe, que el otro se va a matar en logaritmo y cálculo y raíz de 3 y cuánta vez, y yo no le voy a dar mayor importancia a eso. Yo quiero comprender los datos. Bueno, se los explico para que después no me diga, vea que no le expliqué el logaritmo de la cosa. Y de hecho, no es que no se lo expliqué. Si usted quiere abrir y pinchar ahí, ya ahí está la ecuación, y si quiere la valida y diviértate todo el fin de semana que quiera haciendo eso, ¿ya? Entonces, dicho eso, usted va a copiar esto, control C, yo sé que son buenos para eso, para copiar, ¿cierto? Ya, que lo ponen en la camiseta, lo pusieron en la camiseta y lo va a pegar ahí, pero lo va a pegar bonito, ¿cierto? Listo, acá vienen los cálculos. Y los cálculos, si bien yo no se los voy a pedir en una prueba, bueno, porque ya de acá no hay más pruebas hasta el examen, los que les haya tocado ir al examen, pero por ejemplo, yo podría ver qué sentido tiene que yo les pida, vayan a aprenderse de memoria todo esto que está aquí, para que usted me haga un diseño.
¿cierto? En rigor, el radio es la raíz cuadrada de la superficie partido por pi. Si usted saca ese radio de la malla que hizo de 2 por 2 y mete los datos, le va a dar el valor que usted va a descubrir acá en el Excel. Entonces, te va a ir ahora, porque ojo, un informe de diseño sí tiene que llevar los cálculos. Lo que yo le estoy diciendo es que yo no me voy a matar explicándole la raíz cuadrada de la superficie partido por pi, ni r sub 0 por r cuadrado, b cuadrado, es un binomio, un cuadrado binomio, que es el raíz cuadrada. O sea, olvídate, no tengo tiempo para eso. En matemática que lo harán. Pero sí, esos datos que están ahí aparecen de acá. Cuando usted cerró la malla de 2 por 2, esa que está aquí tiene un valor de, lo voy a agrandar, 1.13, 0.96. Entonces usted viene acá al informe y le coloca 1.13, 0.96. No es que no lo esté calculando, lo va a transcribir del Excel. El Excel le va a entregar los resultados, porque si usted no le coloca esta serie de ecuaciones, el informe para la SET no tiene valor. Ojo con eso, ¿ya? Luego, usted va a reemplazar todos los datitos que están acá, 1.198, 2.28, etc. Entonces acá le va a poner 1.98, 2.28, etc. Y hasta abajo, tal cual, en el mismo orden que están acá, en el mismo orden usted los va a colocar en el Word, ¿cierto? Hasta que va a llegar a un valor de resistencia equivalente. Y la resistencia equivalente fueron 4.17 ohm. La resistencia equivalente de ese terreno, que es maravilloso, ¿no es cierto? Fueron 4.17 ohm. Bueno, buenísimo. O sea, menor a 20, sin duda. ¿Ya? Entonces, usted va a colocar ese dato que está ahí y lo va a meter acá y le va a decir 4.17 ohm. Valores para K1, K2, para una malla donde LX es 2 metros y LI es 2 metros, porque la malla era de 2 por 2, ¿cierto? Los valores de K1 y K2 son 0.69 y 2.95. Entonces, 0.69 y 2.95. Y usted va traspasando datos, o sea, va completando el informe como corresponde. Y finalmente, el valor de la resistencia fue de 0. Fueron 0.86. ¿Ya? Luego, el diámetro del conductor. Acá sí hay, bueno, yo después les tengo que explicar estas ecuaciones que están más abajo. Estas ecuaciones que están acá son cuando yo quiero hacer una malla con refuerzo. Una malla con refuerzo es meterle barras en vertical. Las típicas barras Copperwood. ¿Ya? Eso se lo voy a explicar después, más adelante. Vamos a terminar con esta idea. Y luego, entonces yo tengo que sacar el diámetro del conductor. El diámetro del conductor aparece de esta fórmula que está acá. Y esa fórmula que está acá implica que yo conozca el tiempo de despeje de la falla, la corriente de cortocircuito, el tipo de unión. Pero que además hace referencia a esa curva que está acá. Entonces, estos 4 datitos que están acá, en amarillo, ¿sí? Yo los voy a sacar, que están aquí, voy a agrandar un poquitito, son los datos que nosotros debemos llenar. ¿Para qué? Para identificar la sección del conductor. Lo primero, aquí yo voy a buscar la sección del conductor. El área se cerró, 2 por 2. El valor no va a cambiar. 2 por 2 me va a dar 0.86, 1 ohm, por ahí, tiene una cierta desviación estándar. Pero el diámetro no sé. ¿Qué dice la norma? Dice que para todo sistema puesto a tierra nuevo, el diámetro no puede ser menor a 25 milímetros. O sea, yo parto de esa base. Si este cálculo me da menor a 25 milímetros acá, por ejemplo, sección mínima me da 16,8, pongo 25 milímetros. Pero si me da de ahí para arriba, buscaré el comercial hacia arriba. Entonces, para hacer eso yo tengo que buscar primero factor de crecimiento. ¿Qué factor de crecimiento va a tener esta malla? ¿Qué dice la norma a todo sistema eléctrico? Indica 2 cosas. Indica que yo no debo utilizar ningún sistema, o puedo utilizar todo sistema hasta el 90% de su capacidad nominal,
Y por otra parte, para lo que es tablero y otros elementos, dice que yo debo tener una capacidad de crecimiento del 25%. ¿Cierto? Entonces yo podría tener dos valores ahí. ¿Cuál ocupo? Creo yo, a mí me hace parecer que voy a ocupar el 25% adicional. ¿Cierto? Si coloco el 90, estoy dentro de norma, pero yo voy a colocar el 25. Ahora, si el cliente por alguna razón me dice, ¿sabe qué? Yo tal vez este sistema puesta a tierra, por un tema de lucas, yo voy a poner un empalme de 100 amperes, pero probablemente en 2 o 3 años más voy a poner 200 amperes. Claro, a lo mejor yo le proyecto en función de esa información un 50 o un 60% más de crecimiento del sistema. Por eso, cuando yo diseño, yo no puedo diseñar en cuatro paredes o para mí solo, tengo que retroalimentarme con lo que el cliente quiere o espera o lo que él va a hacer. O ya sea que yo sea el proyectista o cruzar la información con el proyectista. Por eso, esta es una información que se tiene que cruzar entre otros profesionales. Si yo le coloco 1, quiere decir que yo voy a crecer nada. Estoy al 100% con la malla, ¿cierto? Y fíjate acá abajo que este valor, que en la sección del conductor va cambiando. ¿Se alcanza a ver o no? Sí. Se me acaba un poquito más. Pero en cambio, si yo acá le coloco 1.1, que sería el 10%, el diámetro aumentó. O sea, a medida que yo le doy una mayor exigencia, ya sea de crecimiento, por supuesto que el cálculo para el diámetro tiene que ser mayor, ¿sí o no? Le voy a dar el 25%. Ahora, ojo, no le meto 25% acá, sino que le meto 1.25, porque 1 ya es 100% y el 25% es el cuarto más que le estoy dando, por una cuestión de Excel nomás, ¿vale? Factor de decremento por tabla. Esta es la tabla, este factor que pide acá sale en función de esta tablita que está acá. A ver si le agrando un poquito más la vaya, parece, ¿ya? ¿Qué dice ahí? Primero entendamos, ¿qué es decremento? Pues lo que yo hice al otro lado es crecimiento. ¿Y decremento qué es? Es lo contrario, o sea, es la capacidad que tiene para corroerse, deteriorarse, dañarse, etc. ¿Cierto? ¿Qué nos dice a nosotros la norma? Un sistema puesto a tierra, ¿cuántos años a lo menos debe durar? 15 años, ¿cierto? Es un dato súper importante. Por lo tanto, yo tengo acá dos cosas que encontrar. Yo tengo X a 10 años, 20 años, 30 años o 40 años. No está 15 años. Por lo tanto, debiera tomar 10 o 20. Voy a tomar 20. Por lo tanto, voy a estar en esta fila. Uno de estos valores es, ¿sí o no? Pero lo otro, falla de duración en tiempo, fall duration. ¿Qué dice la norma? ¿Cuánto es el tiempo máximo que puede mantenerse la falla en el sistema? Alguien por ahí me puso 5 segundos, 50 segundos, criminal, ¿no? Es 0,5 segundos. O sea, más que esto no, ¿cierto? Por lo tanto, yo voy acá y me cruzo con 20 y busco que el factor es 1.052. ¿Se alcanza a ver ahí, no? Tiempo 0,5 segundos, años 20, y si yo me cruzo acá, tengo 1.052. Entonces coloco acá. Bueno, va a aprender, démosle un segundito. No salgamos para que terminemos, me queda re poco para terminar con la explicación. ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿Cómo? Para que no quede muy largo, ¿cómo va a mandar eso después? Te ha dado esa tabla y sale entre dos cosas, que el tiempo de duración de la falla no puede exceder de 0,5 segundos, lo que dice la norma, y que tiene que tener una duración o un decremento, o sea, tiene que deteriorar en menos de 15 años. Como no está ese dato, buscamos 20. Y cuando cruzamos esa fila con esa fila, me da 1.052. ¿Bien? ¿Y qué? 1.052. Y es el dato que yo coloco ahí. Voltaje en el secundario. ¿Qué maravillosa pregunta es esta? Porque si yo tengo un sistema monofásico, ¿cuál es el voltaje de servicio? 220. Pero si yo estoy evaluando en un sistema trifásico, ¿cuál es el voltaje de servicio? O sea, en el secundario yo voy a tener 380 volts.
Y puedo tener 220. Si yo de 380 saco una línea neutra y tengo 220. Pero si yo le coloco 220 y es 380 no me sirve. Pero si es 380 220 sí me sirve, ¿cierto? Entonces le coloco voltaje en el secundario 380 volts. Y luego la impedancia del circuito quiere decir la Z del transformador. Ustedes cuando tengan máquina de leche o sistema de distribución o algo así, si es que ya no lo tienen, me imagino que si es que lo tienen le han explicado que la Z de distribución o la resultante entre una parte real y una imaginaria, que es JLC, RJLC, ¿cierto? ¿Qué ha pasado o estoy hablando bueno? ¿Sí? Usted tiene una parte real, que es la resistencia, tiene una JL y tiene más una JC. JL de una inductancia y una JC de una capacitancia. Entonces usted en un sistema puede tener una parte real o una parte resistiva, que puede ser un calefactor, una parte inductiva, que va a ser un motor, y una parte capacitiva, que va a ser una parte electrónica, sin duda, con todos sus componentes. ¿Cierto? Entonces el sistema se determina que es una impedancia, y la impedancia es una Z. Y una Z conforme a un sistema ideal no puede tener más de un 4%. ¿Cierto? La resultante entre la parte real, la imaginaria y la imaginaria compuesta no debe exceder del 4% de esa Z. Es una condición de sistema de distribución. Si yo tengo un transformador que tiene una componente Z superior al 4%, ese transformador tiene pérdida. Puede ser pérdidas por temperatura, por aislación, por bobinado. Pueden haber muchas razones que tenga una Z más alta. Pero una Z ideal no debe exceder del 4%. Por eso ese dato acá es importante, ¿ya? Que es un sistema que funciona bien. Si yo estoy conectado a la red, estoy asegurado que la Z es conforme a la normativa, 4%. Si yo tengo un transformador nuevo de una instalación proyectada nueva, la Z probablemente sea menor a 4%, porque es una Z mucho más buena. La dejo en 4, pero en condición. Si yo tengo una instalación existente, y el transformador está con problemas, probablemente ahí que tenga un valor de Z diferente. Pero un valor de Z en un transformador se identifica inmediatamente, o sea, o revienta un TA o bota fusible a cada rato, porque generalmente lo que le da es corriente por el primario, ¿ya? 4%. Listo. Después dice tiempo máximo permisible según tipo de soldadura. Usted se va a ir acá y va a determinar si lo va a hacer por una conexión apernada, soldada o termofusión o autofusión. Generalmente lo que nosotros hacemos es una conexión soldada a una termofusión, ¿vale? Y por lo tanto la temperatura son 450 grados que en rigor para la tabla y para el Excel es donde el cobre se derrite. Si usted se va al fino, en rigor el cobre tiene un punto de fusión sobre los 620 grados, ¿sí? Pero por un tema de seguridad se determina en 450 grados. O sea, yo no le permito más que eso, o cuando ocurra eso, el cobre tiene que tener la capacidad de resistir. Yo podría ponerle 620 y acá el valor de diámetro va a bajar, pero siempre me voy a poner en una peor condición. ¿Se entendió o no? Temperatura ambiente 50 grados y siempre se deja, y tiempo de despeje la falla dijimos 0,5 segundos porque lo saqué de acá y es el valor normativo, ¿vale? Todo eso metido en la calculadora me da una sección nominal de 72.10 milímetros cuadrados, y 72,10 milímetros cuadrados no existe en el mercado, ¿cierto? Entonces yo me voy a la sección comercial superior, 85 milímetros cuadrados. Entonces, a pesar que es una malla toda ladona, de 2x2, pero con las características que yo le acabo de infligir, ya sea de cortocircuito, de tiempo de despeje, de durabilidad, de temperatura de fusión, etc. Varias componentes que tiré en la ecuación, me dio un diámetro conductor de 85 milímetros comercial. Y ese es el dato entonces, que usted viene acá y logra y mete acá, donde bla 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 bla. Acá donde dice corriente de cortocircuito, usted la calculó, porque le dio acá 21.637, entonces traspasa ese dato, 21.637, como hay algo amper, y para eso le da un valor resultado de 72.10 milímetros cuadrados, y como eso no existe, usted le coloca un 85 milímetros cuadrados. ¿Estamos de acuerdo, no?
¿Dudas, consultas hasta acá? Ya, esta es la primera etapa del diseño. Yo la próxima semana concluyo con la segunda etapa. Cuando concluya con la segunda etapa, les voy a pasar el primer trabajo práctico individual y a cada uno de ustedes les voy a entregar un valor de resistividad de terreno que yo hice en algún momento, y su misión va a ser, si es que la otra semana usted queda totalmente claro, traerlo resuelto a la semana subsiguiente, y eso va a tener un valor de un 50% de la nota. Luego, eso vendría siendo una pseudo prueba. Luego nosotros vamos a ir a terreno nuevamente con el instrumento y vamos a hacer 2 mediciones. Va a ser caída de potencial, o sea, un sistema puesta-tierra desconectado a la red, y uno tipo tenaza, ¿ya? Y luego vamos a volver a la sola clase, yo les voy a volver a explicar cómo se hacen esos gráficos, esa proyección, les voy a entregar otros datos y usted va a volver a diseñar un informe, pero ahora de contramedición. Y va a venir para acá y se va a sacar otras notas. Y ahí eventualmente estaríamos cerrando. Y ahí nos van a quedar 2 semanas libres más o menos antes de terminar la asignatura. En esas 2 semanas podemos ver los que estén, y ahí que voy a tener ya los promedios más o menos listos, definidos, quién va, quién no va a examen, quién tiene un 4 entre 8, un rojito, y ahí por último podemos hacer algo. ¿Ya? No se relaje, sí. ¿Ya? Así que los que tienen ahora o se sacaron un rojo no se den por muertos, porque por lo menos yo no soy así de denso, por lo menos en esta asignatura. ¿Vale? Algo se va a poder hacer, pero tenemos que terminar con esto. Veamos qué notas se sacan con la tercera nota y según eso, ahí le tiramos alguna opción. ¿Dudas, consultas? Bien. Agradecido por su interés en la clase, por su concentración. No, ¿qué es eso? Lo importante es que esta prueba, al igual que la anterior que le entregué, no la voten. Espero. Porque si les toca ir a un examen, yo les aseguro que yo no me voy a poner creativo. Yo de la prueba 1 sacaré preguntas y de esta prueba sacaré otra y ahí está el examen. No me voy a poner a inventar cosas. ¿Ya? Ya, me dio Estamos. ¿Están todos presentes?